Sinopsis. Es así de sencillo. La riqueza, la realización personal, están al alcance de todas aquellas personas que lo desean. Basta simplemente con desvelar un secreto, el secreto del éxito. Y para ello, sencillamente hay que querer, estar dispuesto a desvelarlo. Napoleon Hill aprendió del famoso industrial, filántropo y escritor Dale Carnegie este secreto del éxito. Él lo que hizo, y resulta una tarea importante, es primero sistematizarlo, después hacerlo accesible a cualquier persona de cualquier clase social. Piense y hágase rico. Es una obra diseñada para arrastrar al triunfo, entendido no solo como triunfo económico, sino, sobre todo, como logro de esta íntima satisfacción que permite el equilibrio personal y que significa la base de las empresas más comprometidas y más deseadas. Napoleon Hill es en la actualidad el autor de autoayuda y superación más prestigioso de todo el mundo. Gracias a él y a sus aleccionadoras palabras, cientos de miles de personas corrientes se han sentido motivadas para convertirse en supermillonarias. Ha sido asesor de varios presidentes de los Estados Unidos. Entre sus obras cabe destacar La actitud mental positiva. Unas palabras del autor. En cada capítulo de este libro, que ha hecho fortunas para centenares de hombres extraordinariamente ricos a quienes he analizado de manera exhaustiva durante muchísimos años, se habla del secreto de cómo hacer dinero. El secreto me lo señaló Andrew Carnegie hace más de medio siglo. El viejo escocés, sagaz y encantador, me lo espetó sin miramientos cuando yo era un niño apenas. Luego se repantigó en la silla, con un destello de alegría en los ojos, y me miró detenidamente para ver si yo había comprendido todo el significado de lo que me acababa de decir. Al ver que yo había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasarme 20 años o más preparándome para ofrecérselo al mundo, a hombres y mujeres que sin ese secreto podían llevar una vida de fracasos. La particular aplicación de la fórmula le valió $600 millones. Estos hechos, bien sabidos por la mayoría de las personas que conocieron al señor Carnegie, dan una idea bastante cabal de lo que la lectura de este libro puede reportarle, suponiendo que usted sepa qué es lo que quiere. El secreto fue revelado a centenares de hombres y mujeres que lo han empleado para su beneficio personal, tal como el señor Carnegie había planeado. Algunos han hecho fortunas con él. Otros lo han aplicado con éxito para crear la armonía en su hogar. Un sacerdote lo empleó con tal eficacia que le reportó unos ingresos de más de $75,000 anuales. Arthur Nash, un sastre de Cincinnati, usó su negocio casi en bancarrota como conejillo de indias para poner a prueba la fórmula. El negocio resurgió y permitió a su dueño hacer una fortuna. Todavía continúa prosperando, aunque el señor Nash se haya ido. El experimento resultó tan sorprendente que los periódicos y las revistas le hicieron publicidad muy elogiosa por valor de más de $1 millón. El secreto fue revelado a Stuart Austin Wire, de Dallas, Texas. Él estaba preparado para recibirlo, hasta el punto. Este secreto fue utilizado por el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Fue revelado a cada soldado que luchó en el frente, cuidadosamente disimulado en el entrenamiento que recibieron antes de ir a luchar. El presidente Wilson me dijo que ese fue un factor importante en la obtención de los fondos necesarios para la guerra. Una característica peculiar de este secreto es que quienes lo adquieren y lo emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito. Si usted lo duda, lea los nombres de quienes lo han puesto en práctica donde sea que se mencionen. Constate usted mismo sus logros y convénzase. Nunca obtendrá nada a cambio de nada. El secreto al que me refiero no se puede obtener
sin pagar un precio, aunque éste sea muy inferior a su valor. No pueden alcanzarlo a ningún precio aquellos que no lo estén buscando intencionadamente. Es imposible conocerlo a la ligera y no se puede comprar con dinero porque viene en dos partes. Una de ellas está ya en posesión de quienes se encuentran preparados para él. El secreto sirve por igual a todos aquellos que estén preparados para recibirlo. La educación no tiene nada que ver con William Wrigley Jr., George Eastman, John W., Davis Charles M., Schwab, John Wanamaker Harris F., Williams, Elbert Hubbard, Woodrow Wilson, James J. Hill Dr. Frank, Wilbur Wright Gonzalez, George S. Parker, William Howard Taft, William Jennings, Daniel Willard, Brian Luther Burbank, E. M. Statler King Gillette, Dr. David Starr, Edward W. Bok, Jordan Ralph A. Weeks, Henry L. Doherty Frank A. Munsey, J. Dejan Armu Daniel T. Wright, Elbert H. Gary Coronel Robert A. John D. Rockefeller Dollar, Dr. Alexander Dr. Frank Crane, Graham Bell Edward A. Filene, Thomas A. Edison George M. Alexander, John H. Patterson Edwin C. Barnes, Frank A. Vanderlip J. G. Chapline, Julius Rosenwald Arthur Nash, F. Woolworth Senator Jennings, Stuart Austin Randolph Weir, Clarence Darrow. Estos nombres representan apenas una pequeña parte de los centenares de estadounidenses famosos cuyos logros, sean financieros o de otra índole, demuestran que quienes comprenden y aplican el secreto de Carnegie alcanzan posiciones elevadas en la vida. No he conocido a nadie que, inspirado por el secreto, no alcanzara un éxito notable en el campo que hubiera elegido. Jamás conocí a ninguna persona distinguida, ni que acumulara riquezas de ninguna índole, que no estuviese en posesión de él. Napoleon Hill es en la actualidad el autor de autoayuda y superación más prestigioso de todo el mundo. Gracias a él y a sus aleccionadoras palabras, cientos de miles de personas corrientes se han sentido motivadas para convertirse en supermillonarias. Ha sido asesor de varios presidentes de los Estados Unidos. Entre sus obras cabe destacar La actitud mental positiva. Unas palabras del autor. En cada capítulo de este libro, que ha hecho fortunas para centenares de hombres extraordinariamente ricos a quienes he analizado de manera exhaustiva durante muchísimos años, se habla del secreto de cómo hacer dinero. El secreto me lo señaló Andrew Carnegie hace más de medio siglo. El viejo escocés, sagaz y encantador, me lo espetó sin miramientos cuando yo era un niño apenas. Luego se repantigó en la silla con un destello de alegría en los ojos y me miró detenidamente para ver si yo había comprendido todo el significado de lo que me acababa de decir. Al ver que yo había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasarme 20 años o más preparándome para ofrecérselo al mundo a hombres y mujeres que sin ese secreto podían llevar una vida de fracasos. La particular aplicación de la fórmula le valió $600 millones. Estos hechos, bien sabidos por la mayoría de las personas que conocieron al señor Carnegie, dan una idea bastante cabal de lo que la lectura de este libro puede reportarle, suponiendo que usted sepa qué es lo que quiere. El secreto fue revelado a centenares de hombres y mujeres que lo han empleado para su beneficio personal, tal como el señor Carnegie había planeado. Algunos han hecho fortunas con él, otros lo han aplicado con éxito para crear la armonía en su hogar. Un sacerdote lo empleó con tal eficacia
que le reportó unos ingresos de más de $75,000 anuales. Arthur Nash, un sastre de Cincinnati, usó su negocio casi en bancarrota como conejillo de Indias para poner a prueba la fórmula. El negocio resurgió y permitió a su dueño hacer una fortuna. Todavía continúa prosperando, aunque el señor Nash se haya ido. El experimento resultó tan sorprendente que los periódicos y las revistas le hicieron publicidad muy elogiosa por valor de más de $1 millón. El secreto fue revelado a Stuart Austin Weir de Dallas, Texas. Él estaba preparado para recibirlo hasta el punto. Este secreto fue utilizado por el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Fue revelado a cada soldado que luchó en el frente, cuidadosamente disimulado en el entrenamiento que recibieron antes de ir a luchar. El presidente Wilson me dijo que ese fue un factor importante en la obtención de los fondos necesarios para la guerra. Una característica peculiar de este secreto es que quienes lo adquieren y lo emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito. Si usted lo duda, lea los nombres de quienes lo han puesto en práctica, donde sea que se mencionen. Constate usted mismo sus logros y convénzase. Nunca obtendrá nada a cambio de nada. El secreto al que me refiero no se puede obtener sin pagar un precio, aunque éste sea muy inferior a su valor. No pueden alcanzarlo a ningún precio aquellos que no lo estén buscando intencionadamente. Es imposible conocerlo a la ligera y no se puede comprar con dinero porque viene en dos partes. Una de ellas está ya en posesión de quienes se encuentran preparados para él. El secreto sirve por igual a todos aquellos que estén preparados para recibirlo. La educación no tiene nada que ver con William Wrigley Jr., George Eastman, John W., Davis Charles M., Schwab E., John Wanamaker Harris F., Williams, Elbert Hubbard, Woodrow Wilson, James J., Hill Dr. Frank, Wilbur Ray Gonzalez, George S. Parker, William Howard Taft, William Jennings, Daniel Willard, Brian Luther Burbank, E. M. Statler King Gillette, Dr. David Starr, Edward W. Bach, Weeks, Henry L. Doherty Frank A. Muncie, G. Odegan Amo Daniel T. Wright, Elbert H. Gary Coronel Robert A. John D. Rockefeller Dollar, Dr. Alexander Dr. Frank Crane, Graham Bell Edward A. Filene, Thomas A. Edison George M. Alexander, John H. Patterson Edwin C. Barnes, Frank A. Vanderlip J. G. Chapline, Julius Rosenwald, Arthur Nash. Wow. Woolworth Senador Jennings, Stuart Austin Randolph Weir, Clarence Darrow. Estos nombres representan apenas una pequeña parte de los centenares de estadounidenses famosos cuyos logros, sean financieros o de otra índole, demuestran que quienes comprenden y aplican el secreto de Carnegie alcanzan posiciones elevadas en la vida. No he conocido a nadie que, inspirado por el secreto, no alcanzara un éxito notable en el campo que hubiera elegido. Jamás conocí a ninguna persona distinguida, ni que acumulara riquezas de ninguna índole, que no estuviese en posesión de él. Que su propósito consiste en transmitir una gran verdad universal mediante la cual quienes estén preparados podrán enterarse de qué hacer y cómo. También recibirán el estímulo necesario para comenzar. Como recomendación final de preparación antes de que usted empiece el primer capítulo, puedo ofrecerle una breve sugerencia que tal vez le dé una clave con la que reconocer el secreto de Carnegie.
es esta. Todo logro, toda riqueza ganada, tiene su principio en una idea. Si usted está preparado para el secreto, ya posee la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad con facilidad en el momento en que alcance sus pensamientos. Napoleon Hill. 1. Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas A. Edison. Desde luego, los pensamientos son cosas, cosas muy poderosas, cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Barnes descubrió lo cierto que es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentaba años más tarde: estaba de pie ante mí, con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error, mas del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por aquel aparato. No confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Barnes vio su oportunidad, que había surgido discretamente, oculta en una máquina estrambótica que no interesaba más que a Barnes y al inventor. Barnes supo que podría vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió a éste y, de inmediato, obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad, lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. A partir de aquella asociación, Barnes se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno, realmente, puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Barnes su deseo. Tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se la compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido de que un impulso. Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más de mineral, saldarían todas las deudas. Entonces empezarían a ganar dinero en grande. Hacia abajo fueron los taladros. Muy alto llegaron las esperanzas de Darby y de su tío. Entonces sucedió algo. El filón de mineral brillante desapareció. Habían llegado al final del arco iris y la olla de oro no estaba allí. Perforaron en un desesperado intento para volver a encontrar la veta, pero fue en vano. Finalmente decidieron abandonar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos centenares de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero de minas para que mirara la mina e hiciera una prospección. El ingeniero le informó de que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Sus cálculos indicaban que la veta reaparecería a 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Allí fue precisamente donde fue encontrada. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de. El tío siguió con su trabajo, tan ocupado que no prestó atención a la niña y no se dio cuenta de que no se había marchado.
Cuando volvió a levantar la mirada y la vio allí parada, gritó: «He dicho que te vayas a tu casa. Ahora, márchate o te daré una paliza». «Sí, señor», dijo la niña, pero siguió inmóvil. El tío dejó un saco de grano que estaba por echar en la tolva del molino, cogió una duela de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión poco tranquilizadora. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de hallarse a punto de presenciar una paliza. Sabía que su tío tenía un temperamento terrible. Cuando su tío llegó donde estaba la niña, ella dio un rápido paso al frente, le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas: «Mi mamá necesita esos 50 centavos». El tío se detuvo, la miró unos instantes y luego dejó lentamente la duela de barril a un lado, se metió la mano en el bolsillo, sacó $0.50 y se lo dio a la niña. Ella cogió el dinero y se encaminó despacio hacia la puerta sin quitar los ojos, Nando sorprendido sobre la derrota que acababa de sufrir. Darby también se hallaba pensativo. Esa era la primera vez en su vida que había visto a una criatura de color dominar a un blanco adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera su ferocidad y se volviera tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había empleado esa niña para hacerse dueña de la situación? Estas y otras preguntas similares destellaban en la mente de Darby, pero no halló las respuestas hasta muchos años después, cuando me relató la historia. Curiosamente, el relato de esa inusual experiencia la escuché en el viejo molino, el mismo sitio donde su tío recibió esa lección. El extraño poder de una niña. En aquel viejo molino polvoriento, el señor Darby me relató la historia del extraño triunfo y terminó preguntándome: ¿cómo entiende esto? ¿Qué extraño poder tenía esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa pregunta la encontrará en los principios que se describen en este libro. La respuesta es categórica y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y aplique la misma fuerza con la que ella. Fui antes y me decía a mí mismo: tengo que conseguir esta venta. La mejor parte de las ventas que he hecho han sido a gente que me había dicho no. El señor Darby también recordó su error al haberse detenido a 1 metro escaso del oro. Pero esa experiencia fue una bendición encubierta. Me enseñó a seguir insistiendo sin que importasen las dificultades, y fue una lección que necesité aprender antes de poder tener éxito en cualquier campo. Esta historia del señor Darby y de su tío, de la niña y de la mina de oro, sin duda la leerán centenares de hombres que se ganan la vida vendiendo seguros de vida, y el autor desea ofrecer a todos ellos la sugerencia de que Darby le debe a esas 2 experiencias su capacidad para vender más de $1 millón anuales en seguros de vida. Las experiencias del señor Darby fueron bastante comunes y triviales, y sin embargo, contienen la respuesta de su destino en la vida, por lo tanto fueron tan importantes para él como su propia vida. Sacó provecho de ellas porque las analizó y supo ver lo que le enseñaban. Pero ¿qué hay del tiempo? Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza a partir de un estado mental, con un propósito definido, con poco trabajo duro o sin ninguno. Usted o cualquier otra persona puede estar interesado en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá la riqueza. He pasado 25 años investigando porque también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Observe con mucha atención. Tan pronto como domine los principios de esta manera de pensar y empiece a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, que su nivel económico empezará a crecer y que todo lo que usted toque comenzará a transmutarse en haberes de su propio beneficio. ¿Imposible? De ninguna manera.
Una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Él conoce todas las reglas que no darán resultado. Sabe todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro se escribió para quienes buscan las reglas que han hecho de otras personas de provecho y están dispuestos a jugárselo todo con esas reglas. El fracaso asola a aquellos que se resignan a él con indiferencia. El objeto de cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor VI8, quiso construir un motor con los 8 cilindros alojados en un solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo del motor. El proyecto estaba ya volcado sobre el papel, pero los ingenieros acordaron que era de todo punto imposible embutir 8 cilindros en un motor de un solo bloque. «Produzcanlo de todas maneras», dijo Ford. «Pero es imposible», replicaron ellos. «Adelante», ordenó Ford, «y no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido, no importa cuánto tiempo haga falta». Los ingenieros pusieron manos a la obra. No tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo de Ford. 6 meses transcurrieron sin que obtuvieran resultados. Pasaron otros 6 meses y todavía no habían conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo el proyecto, pero aquello parecía incuestionable, imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros que volvieron a informarle de que no habían hallado manera de cumplir sus órdenes. «Sigan con el trabajo», dijo Ford. «Quiero ese motor y lo tendré». Continuaron haciendo pruebas y entonces, como por arte de magia, el secreto quedó desvelado.